El peón más obediente de Donald Trump acaba de salir huyendo del Congreso de los Estados Unidos como un cobarde. Mike Johnson, Mike MAGA, o MAGA Mike como le dicen, que para quienes no lo ubiquen, pues es el presidente de la Cámara de Representantes, básicamente pues es el portero oficial, el portero personal de Donald Trump en el Capitolio, es su empleado de confianza y fue acorralado en su propia oficina por un grupo de congresistas demócratas que ya se cansaron del encubrimiento, que ya se cansaron del cinismo y lo fueron a enfrentar directamente exigiéndole algo muy sencillo, pero que lo puso en jaque, pero sobre todo a Donald Trump. Lo que le exigieron es que juramente ya, que le tome protesta a la nueva congresista demócrata Delita Grijalva, que ella ya ganó las elecciones. Ella tiene todo el derecho a estar en el Congreso de los Estados Unidos, pero adivinen qué, no está. Y la razón por la que no está es simple y sencillamente porque si ella llega, esa es la firma que falta para que se abran los archivos Epstein. Y entonces Trump, pues, va a ser su fin político. ¿Qué dijo Mike Johnson? Bueno, pues huyó. Huyó porque sabe que está de por medio el futuro de su patrón, porque eso es lo que justamente es lo que está en juego. Repito, si Grijalva entra, pues se les acaba el margen para seguir escondiendo estas pruebas. Y Mike lo sabe, por eso se fue, porque ya no le quedan excusas para seguir protegiendo al presidente de los Estados Unidos. Miren ustedes lo que dijo. Ella fue elegida para ocupar su puesto. Esta medida está retrasando que sus electores tengan una representación elegida. También le está negando el momento de tomar posesión para ocupar el puesto de su difunto padre. Y mira, te conozco un poco. Eso debe molestarte. ¿No es hora de que ya preste juramento? No, porque gran parte de lo que acabas de resumir no es exacto. Déjame decirte lo que es exacto al respecto. En primer lugar, estoy siguiendo el precedente de Pelosi. Cuando mi querida amiga y colega de Luisiana, Julia Letlow, fue elegida en circunstancias muy similares en 2021, su difunto esposo falleció, murió de COVID, y se celebraron elecciones especiales para cubrir el puesto, que ganó Julia. Nancy Pelosi tardó 25 días en tomarle juramento a Julia. Ahora bien, no dimos conferencias de prensa ni fuimos a llamar a las puertas ni le dimos mucha importancia porque entendimos que ese es el proceso habitual y la tradición de la Cámara. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. He dicho 1000 veces en respuesta a esto que estoy feliz y ansioso por tomarle la juramentación al representante Grijalva y lo haremos tan pronto como regresemos a la sesión legislativa. Necesitamos que Chuck Schumer y los demócratas del Senado lo hagan. Es irónico que los 2 senadores de Arizona que están haciendo ruido sobre esto estén votando a favor de mantener el cierre del gobierno. Si quieren que el representante Grijalva preste juramento, pueden votar. Son Mark Kelly y Gallegos. Pueden votar para hacerlo. Pero déjame decirte algo, Jake. La diputada Grijalva debería estar trabajando para sus electores. No sé qué está haciendo. No dejo de ver sus vídeos de maniobras políticas y están llamando a la puerta y ella no está allí. Debería estar en su oficina. Debería estar trabajando o en el distrito para sus electores. Ya ha contratado a 16 empleados. Debería atender las llamadas de los electores. Debería orientarlos y ayudarlos a superar la crisis que sus colegas aquí han creado para sus electores. Estamos encantados de tomarle juramento. Lo haremos tan pronto como regresemos, pero primero tenemos que encender las luces. Tenemos que asegurarnos de que se paga a nuestras tropas y a nuestros agentes de la patrulla fronteriza en Arizona antes de celebrar la ceremonia de toma de posesión. Ahora, MAGA Mike está muy preocupado por pagarle a los policías del Capitolio, ¿no? Pero cuando el asalto al Capitolio por los seguidores de Trump que agredieron a policías del Capitolio, entonces ahí no se preocupaba. Le vamos a tomar protesta cuando regresemos. Sí, la pregunta es, ¿y cuándo? Ahorita. Tú espérame. Y lo que vimos este jueves, amigos, fue una grieta ya en ese muro de contención que el Congreso MAGA ha construido, pues para evitar que salgan nombres, para evitar que salgan la lista de vuelos, la lista, los cheques, los videos oscuros que rodean el caso Epstein, saber si Donald Trump fue a la isla de Epstein. Y esa grieta, amigos, ya se abrió en vivo. Se abrió frente a las cámaras, con los gritos de los demócratas, que ahí lo estaban llamando cobarde, lo vieron ustedes, encubridor, cómplice. Y bueno, pues le dijeron en su cara que están frenando la juramentación de una congresista electa para que no cambie el equilibrio del comité que está a punto de votar si se abren o no precisamente los archivos Epstein.
Y en vez de dar la cara, pues lo que hizo fue salir corriendo. Ahora, esto no comenzó ayer, ¿eh? Desde que se anunció que Adelita Grijalva había ganado las elecciones, que para reemplazar precisamente al expulsado George Santos, bueno, pues el bloque republicano ha hecho todo lo posible por frenar su llegada. Y no es por una cosa ideológica, esto es por miedo. Porque ya representa ese voto clave en el comité de supervisión, el mismo voto, por cierto, que en noviembre tiene que decidir si exige al Departamento de Justicia que abra la desclasificación de los archivos Epstein por completo. Y ahí sí, para que vean, el Congreso ya no va a poder seguir jugando a que no, pues yo no sé nada, se perdieron los archivos. Luego nos van a decir que los archivos ni siquiera existen, ¿eh? ¿Se acuerdan de mí si no? Yo se los dije el otro día, soy un firme creyente de que Jeffrey Epstein ni siquiera está muerto. ¿Cuál era su manera de sacarlo de la cárcel después de que lo habían metido ahí? Con una sentencia pues, que iba a ser tremenda y que en el juicio iba a empezar a abrir la boca, pues sacarlo. Y la única manera de sacarlo era muerto. Curioso, ¿no? No hay testigos. Los policías se quedaron dormidos, las cámaras de vigilancia se apagaron misteriosamente. Y en ese rato nos dicen que alguien entró. Bueno, lo que asumimos es que alguien entró y lo asesinó. Ellos dicen que él se suicidó. Su compañero de celda no es testigo porque lo sacaron a pasear en la noche. Pero si no había guardias, si no había vigilancia y si no había testigos, sí, se pudo suicidar, lo pudieron suicidar o lo pudieron sacar. Y ahorita está allá en Tel Aviv seguramente, porque como decía Tucker Carlson, hay muchas sospechas de que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. Pero miren, más allá de las especulaciones, ya hay documentos judiciales confirmados. Si Jeffrey Epstein realmente está vivo o está muerto, se suicidó o lo suicidaron, lo que sí es que hay 100,000 páginas selladas, nada más, entre el 2003 y 2019 con grabaciones. Ese es el cabo suelto que se quedó, ¿eh? Hay transferencias bancarias, hay registros de vuelos, hay testimonios, hay correos. El 17 de octubre, por ejemplo, el New York Times publicó incluso una moción legal que exige abrir todo ese archivo sin filtros. Y el Congreso, pues no tiene control directo sobre ese fallo del juez, pero sí puede presionar para que se publique todo. Nada más que lo único que necesitan son votos y ya nomás le falta uno, que es Adelita Grijalva. Por eso están bloqueando precisamente tipos como Mike Johnson, que siguen haciendo tiempo, cruzando los dedos para que este escándalo no los salpique. Por eso vimos estas protestas, porque saben precisamente que la jugada es descarada, que están usando el reglamento interno para evitar que alguien electo por el pueblo pueda sentarse a votar. Vean esto también que dijo Mike Johnson. Lo está haciendo por su cuenta. ¿Nos puedes hacer una predicción de 5 segundos? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Espero que termine pronto. No creo que termine antes de la manifestación contra Estados Unidos del sábado en el centro comercial, donde estarán todos los marxistas, los antifa y toda la gente que odia a Trump y a Estados Unidos. Sin embargo, después de eso, espero que haya un par de demócratas sensatos que recobren el sentido común en el Senado y voten de la manera correcta para hacer lo correcto, como siempre han hecho en el pasado a lo largo de su carrera. O tienen que hacerlo ahora por el pueblo estadounidense. Qué increíble, ¿no? Lo que pasa es que este sábado, que estas manifestaciones que se vienen de No Kings, dice nuestro amigo Julio C. Ramírez, listos para la marcha mañana sábado de No Kings. Bueno, pues esa es la cosa, que ahora Mike Johnson dice que todos los que vayan a protestar en contra de Donald Trump son miembros de Antifa, son terroristas, son de la extrema izquierda, son gente radical que odia a Estados Unidos. Ahora resulta que protestar contra Trump, según Maga Mike, pues es ser Antifa, ¿no? Es el mismo Mike Johnson que ha dicho que hay que proteger a los niños, que la moral cristiana es importante, que supuestamente había que restaurar la integridad del Congreso. Y véanlo ahora, frenando que se investigue una red de abuso y trata infantil documentada. Y el presidente de los Estados Unidos, pues guardando silencio. No ha dicho nada sobre la juramentación, no ha defendido a Mike Johnson. No ha mencionado a Adelita Grijalva, no ha tocado ni siquiera el tema. ¿Saben por qué?
Pues porque él sabe perfectamente que este caso es una mina de tiempo que le puede reventar en cualquier momento. Ahora, vamos a suponer que él no está involucrado en los archivos, aunque su nombre salpica por todos lados, ¿eh? Ya hay demasiados elementos que se han publicado ahí. Las famosas cartas del Birthday Book, del libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein, donde sale este documento escrito en el cuerpo de una mujer desnuda, firmado presuntamente por Donald Trump. Su firma se parece demasiado, ¿no? Pero si está o no está Donald Trump, que hay demasiados elementos ya para llegar a un criterio de esto, para tener una idea, pues muchos de sus aliados sí lo están. Y entonces necesitan mantener cerrado ese expediente. Es una cuestión, vaya, de supervivencia política para él y para todo su círculo que lo rodea, ¿eh? Nada más en el 2020, acuérdense que la jueza Loretta Preska ya había ordenado desclasificar una parte pequeñísima de ese expediente. Ahora sí que era la probadita, la puntita nada más. 23 paginitas. Y en esas 23 paginitas salieron 70 nombres. Y con eso se cimbró el mundo. Empresarios, políticos, exfuncionarios. ¿Qué creen que hay ustedes en las 100,000 páginas restantes? Si con esto que fue nada, las élites de Estados Unidos se pusieron a temblar, y ahora que hay un movimiento real en el Congreso para desenterrar esta verdad, pues resulta que Mike Johnson prefiere violar el reglamento del Congreso de los Estados Unidos que permitir que alguien que ya ganó la elección tome su lugar. No es un tema de partidos, ¿eh? No es que los demócratas sean santos y que los republicanos sean demonios. Es que hay un sector transversal que quiere que todo esto ya se quede en el olvido. Esa es la cosa. Que quiere que sigamos hablando de guerras, de inflación, de migración, pero que no se mencione ya más a esta red financiera, pero que también es una red judicial y política que mantuvo operativo todo este círculo de Epstein por muchas décadas. Nada más que la jugada no les está funcionando. Porque cada intento de bloquear pues se convierte finalmente en noticia, y aquí la vamos a estar dando. Porque cada evasión precisamente de Mike Johnson se vuelve viral para su desgracia. Cada protesta en el Capitolio activa pues tiene más presión pública. Y ahora pues el foco ya no nada más está en los documentos, ¿eh? El foco ya está pues ahí, en ese bloqueo. ¿En quién se pone nervioso precisamente cuando se menciona el nombre de Adelita Grijalva? ¿Quién sale huyendo cuando no lo llaman a rendir cuentas? Del Congreso, huye como cobarde. Eso debería de preocuparles, porque cuando el encubrimiento se vuelve pues ya clarísimo, ya nadie lo puede evitar, se les cae toda esta narrativa. Ya no estamos hablando de esos tiempos donde se podía pues darle carpetazo a un expediente y ya el que sigue, ¿no? Dile a Televisa que ahí le va, que cambie de tema y se acabó. No, ahora hay cámaras, ahora hay redes, ahora hay archivos filtrados. Ya no es Fox News el único que manda en la narrativa. Ya hay una sociedad que cada vez está más despierta y que, por cierto, cada vez los ve menos. Y eso les arde muchísimo. Saber que la gente ha dejado de consumir esas multimillonarias cadenas de noticias para ver noticias independientes. Que miren, aquí estamos, en mi casa. Obviamente con bajo presupuesto, no somos una cadena de televisión. Pero que aquí vamos a seguir hablando de estas verdades que quieren esconder, porque de eso se trata, de esconder la realidad. Es que no es normal que el presidente de la Cámara de Representantes se niegue a cumplir con algo que es un mandato constitucional. Ni siquiera es que le vaya a hacer un favor a Adelita Grijalva, es que se supone que cuando tú ganas una elección, pues tienes que ejercer un cargo. Imagínate que te dijeran que ganaste la alcaldía, pero que no te van a tomar protesta para ser alcalde. ¿Cómo por qué no? Vaya, en México, pues eso es casi como que 2 por 2 son 4. Si ganaste, ganaste. No es de que a ver si me toman protesta o no. Se llama democracia. No es normal que acorralen al presidente de la Cámara en su oficina y no tenga respuesta y tiene que esconderse y salir corriendo. No es normal, amigos, que los medios tradicionales se volteen para otro lado, ¿no? Para hablar de cualquier cosa menos de esto. ¿Por qué? Pues porque son cómplices en bloquear
en negar, pero también en distraernos, ¿eh? Es un circo la televisión. Todo eso está pasando esta semana, ¿eh? Y lo increíble es que si no lo decimos nosotros, los medios alternos, Fox News, la prensa tradicional, no lo dice. Porque es parte del plan precisamente. Nada más les falta un voto para abrir esos archivos Epstein. Estamos así de ver la caída de Donald Trump. No es algo imposible, ¿eh? Se están aferrando con todo, porque el mandato de Trump está bailando sobre una cuerda floja. Y la cuerda la está jalando Adelita Grijalva. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en este en vivo. Dice la güerita Chamito. Hace unas semanas atrás los demócratas dijeron que viéramos noticias independientes, prensa libre, porque ya no están dando las noticias en los Estados Unidos. Ya hay todo un aparato brutal de represión. Bajo presupuesto son la basura que los noticieros esperan que creamos. Sí, pues exacto. Pero esas producciones que, miren, yo le digo a Alba, y lo digo con todo respeto, ¿no? Yo no me explico, bueno, con todo respeto es un decir, yo no me explico cómo nosotros, gracias a ustedes, tenemos 4 veces más vistas que Latinos y no podemos hacer esas producciones que tiene Latinos. El dineral que se gastan, ¿eh? Hacen foros de grabación completo. Replican incluso sets de lo que ustedes quieran. De el Zócalo Capitalino, de Palacio de Gobierno, de una jungla, de un avión. O sea, la cantidad de dinero que se gastan en producción. ¿Qué empompó? Las redes sociales funcionan. Cada vez que tú estás viendo aquí esto, seguramente te va a salir un comercial. Bueno, de ese comercial que tú ves, el 60% es para el creador de contenido. El 40% de lo que pagó ese anunciante es para la plataforma. Así funciona, ¿no? Te aparece un comercial de venta de portavasos, ¿no? Entonces, por cada 1000 veces que se ve eso, ahí hay algo. Bueno, no dan las cuentas. Es que simplemente así usara todo el dinero que gana Latinos en producción, no le da ni para hacer uno solo de esos sets. ¿De dónde viene ese dinero? Que no es un negocio, pues. Es un instrumento que alguien está financiando. La pregunta es ¿quién? Dice Arturo Chávez, Víctor, háblanos de la raíz del problema de la inmigración. Es un problema muy complejo, Arturo, que depende de qué inmigración hablemos, ¿no? Porque fíjate que es un trending mundial, sobre todo después de la pandemia, con matices, ¿verdad? Pero tiene distintos matices hablar del problema de la inmigración, por ejemplo, de la emigración de Venezuela que de la de Cuba o de la Argentina. Algunos tienen sanciones, otros tienen privilegios. Que de la de países en África, por ejemplo. Si tú vas, por ejemplo, me llamó mucho la atención ir a Portugal y estuvimos por ahí casi un mes. Y yo me acuerdo que veía la tele portuguesa por las tardes y las noticias y las protestas. La gente se queja mucho de la inmigración de la gente que no tiene dinero y de la inmigración que la gente tiene muchísimo dinero. O sea, ninguna inmigración le está en estos momentos a Portugal. Claro, porque hay mucho inmigrante que llega sin trabajo, que llega sin un control, sobre todo de zonas de África o de otras zonas de la región, pues Marruecos, sobre todo también, no precisamente un lugar en específico, depende de la zona de Europa, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese tipo de inmigrantes hay una queja, un rechazo, pero también hay un rechazo brutal contra el inmigrante estadounidense que llega, o canadiense también, o europeo, porque muchos están yendo a Europa, a los lugares en donde las viviendas son muy baratas, a retirarse y encarecen la vivienda. Y ya tienen un problema terrible de gente, de portugueses que están viviendo precisamente en departamentos de 2x2, pagando un dineral, ¿no? En fin, se ha vuelto un problema, ¿no?
Dice Reyes Nieblas, a Latinos lo financia la familia Madrazo. Y mi pregunta es, ¿la familia Madrazo a su vez de dónde? Porque a mí me parece que Latinos es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo, ¿eh? Yo no me la trago que una familia esté financiando a un solo medio, porque eso exige un dineral, amigos. De verdad. Los sets, lo que cobran esas estrellas de renombre. Para los views que tienen, por cierto, pero bueno. Ellos también reciben un sueldazo. Y hay producción, hay guionistas, tienen maquilladores, tienen una sección de maquillaje, tienen una sección de audio. Aquí no hay nada de eso. Yo podría girar la cámara y aquí está la puerta de salida de la casa y aquí atrás está el comedor. Pero la cosa es, una familia dudo mucho que financie todo eso, ¿eh? Es mucho dinero. Y por las vistas tampoco sacan eso, ¿eh? Se los digo como creador de contenido. Así que hay que ver quién financia esos contenidos. ¿Con qué intereses? Y no nada más es local, no nada más es una cosa de la derecha, ¿eh? No, ahí viene también, seguramente en ese tipo de cosas hay intereses internacionales, ¿eh? Internacionales. Saludos a tu programa. ¿Cómo te puedo contactar en persona, en privado, desde México? Bueno, pues tenemos un correo electrónico y aquí puedes también dejar tu comentario, mi querido amigo, o nos puedes mandar un email o por Instagram. Carlos Calderón dice, y la fuerte influencia de grupos mercenarios de Occidente que crean grupos armados para crear desplazamientos de pobladores indígenas. Dice Dolores Santellán, amigos de The Mexican Family, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo mismo está pasando tal cual en Ecuador, Sudamérica, en manos de un presidente ilegítimo, pésimo y mal remedio, Donald Trump. Por eso les decía yo que esto es como un virus. Soros es uno de los que le paga a Latinos. Bueno, yo no lo sé, mi querido José Luis Valdés. Lo que sí sé es que es mucho dinero. Digo, yo no quiero lanzar acusaciones sin pruebas, pero el dineral que exigen ese tipo de producciones, pues es un pozo sin fondo. Tiene un objetivo. Y acuérdense algo, ¿eh? Decía el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que en política lo que tiene precio es barato.